Bienvenidos, buenas tardes. Soy nuevamente Guillermo Arduino desde la ciudad de Atlanta. Somos parte de CNN, pero esta versión del programa Encuentro sale a nivel digital en cnne.com. Y de hecho, hace instantes nada más estaba viendo la website, el sitio de internet de CNN Español, y me entero que murió Irfan Khan, el actor, no sé si lo recuerdan, este actor de la India, de Bollywood. Había nacido en 1967 y él lo recuerdo yo por la película Slumdog Millionaire. ¿Recuerdan? Bueno, tenía una forma de cáncer bastante complicada y falleció. Y estaba pensando, inmediatamente que vi la noticia, pensé, ¿murió de coronavirus? No. Y ahí me di cuenta de que hay otras historias que no tienen que ver con el coronavirus y que están relacionadas con la muerte también. Me hizo reflexionar. Bueno, estamos ya en vivo. Voy a localizar nuevamente la señal que viene con unos segundos de retraso para mí, para verla. Aquí está. Ya tenemos 2.400 seguidores con un minuto al aire. Le voy a dar like y vamos a hacer share, compartir, para que nuestros seguidores sepan que estamos en vivo. 2.500 ahora. Y ya está con nosotros Marta Vázquez desde Charlotte, en Carolina del Norte. Viví en Charlotte 3 años, una ciudad hermosísima. Desde Cancún, Denise Serrano Villalobos. Desde Cusco, Perú, Jennifer Rivas Achawi. Nos saluda Ricardo Barcia Cepeda. Desde Colombia, Vilma Lora. Desde Guatemala, Lidia Martínez Aguilar. Evelyn Ortiz nos dice buenas tardes. Francisco Martins de Sousa nos saluda también. Desde Bolivia, Coqui Guisada. Saludos desde Ecuador, dice Johnny Alfredo Navarrete Vergara. Gracias, Johnny, por los saludos. Desde Santa Fe, Argentina, Silvia Vázquez. Otro asteroide, dice Saúl Quintero. Ya sabe de lo que se trata porque vio el título, ¿no? Mirna García desde Puerto Rico, desde Guatemala, Oscar Paz, desde Puerto Rico, Mar Salgado Adorno, desde Venezuela, Fronilde Anzola Sucre, desde Ecuador, Keimabel Macruz, desde El Salvador, Claudia Hernández, desde Colombia, Orlando de la Hoz. Pasan tan rápido que a veces pierdo los que empiezo a leer. Desde Tabasco, México, Checo Onarimatla. Desde Buenos Aires, Paola Costabella. Hola, Paola. Desde Alemania, Leslie Zamorano de Gatman. Y nuestro invitado está en Alemania. Tenemos varios seguidores de Alemania, de varias partes de Europa. Bueno, vamos a comenzar. Un asteroide enorme pasa cerca de la Tierra. Tiene aproximadamente 2 kilómetros de ancho. Pasó muy cerca de la Tierra la madrugada de este miércoles. Tiene un nombre complicado, después lo vamos a decir. Y se lo vio por primera vez en 1998. Juan Diego Soler es astrofísico, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía. Está en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. ¿Cómo andas, Juan Diego? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo? El nombre del asteroide es 52768-1998 OR2. ¿Es 1998 el año? 1998 es el año en el que se descubre, aunque se piensa que ese Ah, objeto se había visto en observaciones antes. En astronomía muchas veces hay objetos que se les hace el seguimiento y luego cuando se traza su trayectoria hacia atrás, resulta que los hubiéramos podido descubrir mucho antes. Pero 1998 es el año en el que lo descubrimos y pues tiene ese número 52768, que es como su número de teléfono, que resulta pues de las observaciones. No es muy creativo y pues no le han puesto nombre todavía. ok, tiene 2 kilómetros de ancho más o menos. ¿Es peligroso para nosotros que un asteroide esté cerca? ¿Cuán cerca? Pues Guillermo, este asteroide pasó hace apenas unas horas a una distancia que es más o menos el equivalente a 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Eso suena como si no fuera mucho, no es una distancia pues que represente mayor peligro a la Tierra. Pero resulta que este asteroide, al igual que muchos asteroides, más o menos unos 2.000 asteroides, 2.000 objetos que existen en la cercanía de la Tierra, hacen parte de una lista de objetos cercanos potencialmente peligrosos, que no en este momento, pero en el futuro tienen trayectorias que los pueden poner en el camino de la Tierra.
Esos asteroides son remanentes del sistema solar que están en la vecindad de la Tierra y están cruzando todo el tiempo la órbita que tiene la Tierra. Estamos en una galería de tiro interestelar. Todos los años caen hasta 8.000 toneladas de asteroides sobre la superficie de la Tierra y monitoreamos los más grandes porque pueden tener realmente un peligro no solamente regional, sino global, pueden causar pues una disrupción de la vida sobre la Tierra, pero este no es el caso. Este es uno de esos objetos que estaba en la lista de objetos potencialmente peligrosos y que seguimos monitoreando, pero en particular no había ningún riesgo. ¿Cuál es la composición física de un asteroide? Pues, Guillermo, la mayor parte de esos asteroides pues tienen carbono, silicio, son objetos que a veces tienen hielo, pues hielos de dióxido de carbono, hielos de monóxido de carbono o hielo de agua, como el que conocemos siempre, depende de qué tan lejos vengan. Y pues en general son objetos sólidos. También hay unos que son metálicos. Parte de los asteroides más grandes, cuando un asteroide cae a la Tierra, cambia de nombre, se le llama meteorito. Entonces, cuando uno va a un museo y uno ve un meteorito, no es más que un asteroide que cayó sobre la Tierra. Muchos de los más impresionantes. Entonces, la pregunta que hace Gustavo Mamani, que dice, ¿a qué velocidad se está moviendo? ¿Se mueven todos a la misma velocidad? No, realmente no se mueven todos a la misma velocidad. Este en particular se estaba moviendo a unos 30.000 kilómetros por hora, es decir, unas 100 veces más rápido que un avión comercial. O sea, pasó rapidísimo y los astrofotógrafos, porque eso se podía ver con telescopios desde el jardín de la casa si tenían la oportunidad, lo podían ver desplazándose en vivo en el firmamento. Se está moviendo muy rápido y se mueve a esa velocidad porque el lugar de donde vienen, la mayoría de estos asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos, es de un lugar que queda entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Ahí existe este lugar que conocemos como el cinturón de asteroides y muchas veces esos objetos salen de esa órbita circular, hagan de cuenta como si fuera una pista de carreras en la que todos los planetas están dando vueltas alrededor del Sol, lo mismo los asteroides, pero de vez en cuando uno de esos asteroides se sale de su órbita y cruza la órbita de los otros planetas. Ese es el tipo de movimiento que tiene y pues están acelerados por el Sol. Sori Castellanos pregunta, ¿hay algún objeto potencialmente peligroso para este año, además de lo que acabamos de ver ahora? No, realmente no tenemos ningún objeto. Entonces, tomémoslo por partes. Entonces, existe la lista de objetos cercanos a la Tierra. Esos son objetos que hemos detectado a través de observaciones. Básicamente, miramos puntos en el firmamento y cómo se van moviendo esos puntos en el firmamento. De eso tenemos un montón de objetos y de esos apenas hay unos 2.000 que están en la lista de objetos potencialmente peligrosos. De esos 2.000, apenas hay 43 que pueden tener un impacto cercano a la Tierra en los próximos 100 años. Pero de esos, ninguno... ¿Cuántos de nuevo? ¿Cuántos? 43. Ok, en los próximos 100 años. Es decir, a razón de años por medio, si hiciéramos una cuestión, más o menos sería uno cada 2 años. Ahora, ¿cuál es el efecto que puede tener el paso de un asteroide, como fue recién, concreto a partir de este momento? Por ejemplo, Eos Foster dice, ¿puede ocasionar cambios atmosféricos, por ejemplo, en la situación climática de la Tierra? Ya sé a qué está apuntando esa pregunta, porque una de las posibilidades es, si hay un asteroide suficientemente masivo que tan solo roce la Tierra, puede afectar la atmósfera y puede arrancarle capas a la atmósfera de la Tierra. Este no es el caso, está muy lejos y de hecho de esos objetos cercanos no hay ninguno que tenga el diámetro, el tamaño suficiente para causar uno de esas, sería como un efecto de marea. Hagan de cuenta como cuando ustedes tienen una gota de agua y la gota de agua parece moverse hacia un lado o hacia el otro, pues ese es más o menos ese efecto, pero pues a una gran escala. No hay posibilidades que eso suceda, esos objetos pues realmente no son muy grandes. El último objeto grande, potencialmente peligroso que nos visitó fue en el 2010. Resulta que en septiembre 8 de 2010 hubo un objeto que tiene el nombre poco creativo de 2010 RF y fue un objeto que pasó a 79.000 kilómetros sobre la Antártica. Era un objeto de más o menos unos 7 metros de diámetro. Todos estos diámetros que yo les estoy dando
son aproximados, porque esos son objetos que primero no son muy brillantes, segundo, aprendemos más sobre ellos a medida que más se van acercando más y más. Entonces, este sabemos que tenía 7 metros de diámetro, más o menos unos 5 metros, no sabemos, y ese ha sido el más cercano a la Tierra en Más los o menos últimos como un años, auto, del tamaño de un auto aproximadamente. más o menos. Bueno, ahí le estás respondiendo a José Carlos González Vigil, que dice cuándo fue la última vez que un asteroide así pasó cerca de la Tierra. Pero hay una buena pregunta también de, espera que la encuentre, a ver, de Westernar. Dice, ¿podemos evitar que un asteroide caiga en la Tierra? Por ejemplo, a mí se me ocurre a partir de esta pregunta de Wester. ¿Existe alguna posibilidad de que electromagnéticamente se lo pueda desviar o que se lo pueda destruir? Ya que si tiene metros nada más de diámetro, ¿por qué no destruirlo? Entonces, Guillermo, esa es una muy buena pregunta. Y vamos un poquito hacia atrás. ¿Usted se acuerda del año 98? Ese año estrenaron dos películas, Deep Impact y Armageddon, que son dos películas de ciencia ficción sobre el potencial plan de la humanidad para desviar un asteroide en caso que ese asteroide se dirija muy cerca a nosotros. Entonces, parte del monitoreo que hacemos de esos objetos cercanos a la Tierra es porque podemos prever en el futuro cuándo su posibilidad de impacto va a ser más grande. Y pues nos da más tiempo a diseñar planes para alterar su trayectoria. El plan más concreto que tenemos en este momento es una misión de la NASA que se llama DART. DART significa Double Asteroid Redirection Test, o sea, test de redireccionamiento de un asteroide doble. Es una misión que está planificada para lanzarse en julio del próximo año. Obviamente, con el COVID-19 no sabemos exactamente cómo se va a ver alterado ese plan, pero está pronosticada para julio del año entrante y tiene como objetivo un asteroide doble que se llama Didymos. Es un asteroide doble porque tiene un asteroide principal de más o menos 1 kilómetro de diámetro y tiene un asteroide más pequeño que tiene más o menos el tamaño de un estadio de fútbol. Esta misión de la NASA lo que va a intentar hacer es apuntarle al asteroide pequeño, al del tamaño de la cancha de fútbol. Y lo que va a intentar hacer es empujarlo y sacarlo de su trayectoria. Cuando lo sacan de su trayectoria, lo podemos medir perfectamente desde la Tierra porque va a cambiar el periodo orbital del asteroide pequeño alrededor del asteroide grande. Y eso se puede medir desde la Tierra. Entonces podemos ver exactamente qué tanto impacto tuvo ese satélite que vamos a enviar para redireccionar el asteroide pequeño. Al asteroide grande no le vamos a hacer nada, es un asteroide muy grande de 1 kilómetro, es mucho más difícil moverlo y tampoco lo queremos sacar de su órbita porque no es un asteroide potencialmente peligroso. Y si nos ponemos a mover el asteroide grande, lo podemos hacer peligroso y va a ser más difícil prever cuál va a ser su trayectoria. Ese es Vamos el a hacer plan. hagamos un ping-pong para ver si cubrimos varias preguntas. Respuestas breves, preguntas concretas. ¿Te parece? Listo. Soch Itoldorado Rado dice, ¿qué función tiene Júpiter en la desviación de asteroides? Júpiter es el objeto más grande del sistema solar aparte. Polo dice, ¿en algún momento han evidenciado algún componente extraño en un asteroide? Esa es una muy buena pregunta. Y la composición de los asteroides es uno de los misterios más grandes. Yo sé que son respuestas cortas, pero la respuesta corta a eso es el agua en los océanos de la Tierra más probablemente viene de los asteroides. Entonces, cada vez que tenemos un asteroide de esos así cercanos, y las misiones de la NASA que han ido a estos asteroides cercanos, no están buscando ningún elemento químico extraño. Sabemos que hay moléculas orgánicas, incluso hay aminoácidos, pero lo que estamos buscando en este momento es el origen de los océanos en la Tierra. En la Tierra.
Me parece, acá hay una tormenta muy grande. Me parece que es eso, Juan Diego. ¿Vos estás? Ok, sí. Acá hay una tormenta muy, muy fuerte. Juan, ¿vos tenés lluvia? Me parece, acá hay una tormenta muy grande. Espérate. Me parece que es eso, Juan Diego. Sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? No, seguimos porque veo que estamos. Perdón, entonces, saben que hay una tormenta, me estoy viendo con un poquito de delay, pero saben que hay una tormenta muy, pero muy fuerte. Yo estaba hablando con Juan Diego y sentía a través del hogar a leños como arriba en la chimenea golpeaba el agua. La verdad estoy viviendo, se ve muy poco afuera y pensé que eso había sido la razón por la que salimos. No sé, porque tenemos además otra persona que está en otra parte de la ciudad que está haciendo como el vínculo entre los dos, a Juan Diego y a mí. Así que veo que estamos. Voy a cotejar a ver si hay audio nada más. Sí, hay audio. Entonces vamos a seguir. Voy a hacerte una pregunta. ¿Sabes qué? Me mataba de risa porque Gus Alesek decía, buenas, tengo carne asada con tortilla. ¿Qué te interesa? Me pareció sumamente simpático. Bueno, vamos a ver. Dice González Antonio, dentro de 22 años chocará contra nosotros. Ese pensamiento que este asteroide en 22 años llegará a chocar contra la Tierra, ¿puede ser cierto o no? No, no, realmente tenemos muy bien determinada la trayectoria de este asteroide y lo que sí sabemos es que en 49 años va a pasar 4 veces más cerca a nosotros, es decir, va a pasar a 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Esa es la predicción que tenemos en este momento y todos los días estamos aprendiendo sobre esa trayectoria. Entonces, ahora la tenemos más determinada, estamos observando. Perfecto. Y Annalise Medina dice, o sea que todo objeto que pueda acercarse peligrosamente a la Tierra está siendo monitoreado o puede ser que aparezca alguno de la nada. Pues entonces, esa pregunta tiene una respuesta y es, sí estamos buscando puntos en el firmamento todo el tiempo. Existe una división de la NASA que se llama Planetary Defense Coordination Office, que lo que se hace es tomar observaciones de telescopios alrededor del mundo que monitorean esos satélites, esos asteroides. Incluso el telescopio espacial Hubble, no a través del telescopio principal, sino el telescopio espacial Hubble tiene unos telescopios secundarios que le ayudan a apuntar. Resulta que esos también se utilizan para monitorear esos objetos. Entonces tenemos todos los telescopios necesarios y nunca antes en la historia de la humanidad teníamos tantos telescopios para buscar objetos así, pero que se escape alguno, siempre existe una probabilidad que no es cero. Y Adranka Yadri dice, los restos que cayeron en Ecuador hace un par de días fue producto de este asteroide. ¿Hay evidencia de que, no, me imagino la respuesta es no, ¿no? Pero ¿hay evidencia de algo que haya caído en Ecuador? No estoy muy seguro, pero Ok. de nuevo, todos los años caen hasta 80 millones de toneladas, en 80.000 toneladas de asteroides en toda la Tierra. Ok. ¿Cuántas? 8.000 toneladas Wow. de material. Bueno, fíjate, me piden desde el control que marque, por ejemplo, que Ariel Ceballos está diciendo, ¿en serio es necesario estas noticias en este momento? Jaime Eduardo Ocaña Díaz dice qué tan cerca va a pasar el asteroide como para dedicarle un espacio en este momento. Hay gente que cuestiona que le demos tiempo a esto. Hay una razón que puede ser. Primero, para tranquilizar, porque la información está afuera. Entonces hay que tomarla y hay que decir científicamente qué es. ¿Estoy bien en eso o no, Juan Diego? Totalmente de acuerdo, Guillermo, y una de las labores de los medios es explicar estas noticias. Pasar de un titular de asteroide que va a rozar la Tierra a tener una conversación de esta forma no solamente es una forma de tranquilizar a la gente, sino explicar cómo funciona la ciencia y cómo los científicos tratan problemas desde la prevención de un asteroide que pueda impactar la Tierra hasta la prevención de un virus. El método científico es uno y la ciencia, el método de solucionar esos problemas es el mismo. En últimas estamos divulgando ciencia. Exacto. Y por otro lado, lo que yo debo decir es que mi experiencia en CNN me marca que a la gente le interesa muchísimo el tema del espacio. Muchísimo, pero muchísimo. Y la evidencia está que antes de la tormenta, que teníamos 4.800 views o personas que estaban en ese momento conectados, lo que se va a traducir en 200.000 cuando terminemos,
Ahora, después de haber interrumpido, bajó a 2.500 y ya estamos en 2.800 de nuevo, lo que significa que está subiendo el interés porque a la gente simplemente le fascina el tema del espacio. Yo no sé si es algo mío, pero cuando yo era chico, yo nací en Argentina y me crié en Argentina, hay algo que se llama el planetario, que es un lugar que nos llevaban de chicos, papá, mamá o el colegio en una excursión y nos daban clases en el planetario que era de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, era un lugar municipal estatal, y nos daban clases nos enseñaban y tenía un techo curvo, entonces proyectaban como si estuviéramos en el espacio exterior y nos mostraban, por ejemplo, la Vía Láctea o después la Cruz del Sur, formaciones estelares, etcétera, etcétera. Me parece que tiene que ver un poco también con el interés, ¿no? Como ¿por qué leer una novela? ¿Por qué? Porque ahora estamos en medio del coronavirus, no vas a leer una novela. Exactamente. Ahora, sí va a existir la persona que puede pensar, ay, ustedes quieren poner miedo con esto, no, porque estamos diciendo justamente, pasó en la madrugada y no pasó nada, potencialmente se lo estudia como amenaza. A ver, ¿estoy en lo correcto, Juan Diego, o no? Tu mente científica. No, estoy completamente de acuerdo, Guillermo, y la astronomía es una de las puertas de entrada a la ciencia para millones de niños alrededor del mundo. En este momento, estoy seguro que nos están viendo muchos niños que no tienen la posibilidad de ir al colegio de forma normal. Se estima que en este momento 2.5 billones de jóvenes alrededor del mundo tienen interrupciones en sus clases normales. Si esto sirve de alguna manera para que esto aumente la curiosidad de ellos, estamos hablando de los potenciales científicos en 10, 20 años. Entonces estamos cosechándose el futuro y pues en últimas hablar de ciencia es cosechar en el futuro. Fíjate que Jorge Navarrete también comenta sobre Ecuador y dice, cayó un meteorito hace pocos días, el asteroide que acaba de pasar cerca de la Tierra tendría relación con el país ya mencionado. Fíjate que sí, hay un comentario de eso. ¿Sabes que ayer, debido a que en Estados Unidos el gobierno dio a conocer, o mejor dicho, reconoció que distintas partes del gobierno que existen 3 videos, debe haber muchos más, donde se avistó un ovni. Y lo mostramos, lo pusimos en la página de cnn.com. ¿Vos lo viste o no? Sí, sí, los he visto. Ok. Entonces, el tema de los objetos voladores no identificados también genera mucho interés. Entonces buscamos a un ex miembro de este programa secreto del Pentágono que se fue y que por cuestiones de seguridad nacional estudiaba el potencial peligro para Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad nacional de los ovnis y los caracterizaba o los calificaba como 3 posibilidades de origen: del espacio exterior, es decir, extraterrestres, del propio Estados Unidos y su sistema de defensa o del sistema de defensa de otros países del mundo. No tienen la respuesta, pero lo estudian. ¿Cuánto te interesa el tema de los ovnis, Juan Diego, como científico? Pues OVNI, recuerden que las siglas significan objeto volador no identificado, es decir, son objetos que no tenemos ni idea qué son y por tanto son extremadamente interesantes. Me interesa mucho, aunque he tenido anécdotas relacionadas con eso. Resulta, Guillermo, que yo hice mi doctorado y trabajé durante años en telescopios que viajan a bordo de globos. Y en particular lanzábamos esos globos desde la Antártica. Eso llevaba a nuestros telescopios a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la atmósfera no interrumpe las observaciones. Resulta que hace algunos años cayeron algunos restos de uno de esos proyectos en el Perú. Llegaron en el desierto del Perú los restos de un telescopio que estaba sostenido por uno de esos globos, que estaba dando la vuelta, salió de un punto en Nueva Zelanda y estaba dando un giro alrededor de la Tierra. Los titulares que llegaron a Colombia, que yo soy colombiano, eran objeto volador no identificado, cae en el desierto del Perú y agencias americanas lo están ocultando. Es decir, algo que tiene una explicación perfectamente plausible y es un objeto que conocemos, no lo estaban escondiendo, simplemente eran probablemente estudiantes doctorales recogiendo los pedazos de su tesis. Se convirtió pues en un asunto misterioso y al tener esa sensación de que algo se está ocultando, obviamente se le pueden dar unas explicaciones fantásticas. Yo no tengo la explicación
para esos videos realmente son objetos que llevan una trayectoria que es muy difícil de explicar, pero hacer ese salto a decir, bueno, probablemente son objetos del espacio exterior, creo que no tenemos pruebas ni para negarlo ni para comprobarlo. No tenemos pruebas, pero Juan Diego, como científico, a ver, pregunta Eric Ramos. Dice, me gustaría saber si han visto ovnis o algún parecido a a una nave espacial. ¿Viste algo o no? ¿O tus colegas? No, No, no. ok. Glenda Parrales Galera dice, qué interesante, mi hijo Ángelo Arias de 9 años está viendo la entrevista. Justamente lo que decías vos, Juan Diego, que ahora que los chicos no van al colegio, de pronto este es un acercamiento a la ciencia. Yo recuerdo en casa, mi mamá había comprado unos libros que vendían vendiendo casa por casa, que eran los fascículos coleccionables. Todo lo que era el cosmos, a nosotros, a mí y a mis 3 hermanas nos interesaba. Era la intriga y toda la cosa. Entonces, la verdad, ahora te debo preguntar, como dice Miguel Naranjo, a Juan Diego, directo. ¿Crees que hay vida inteligente en otros planetas? Vamos a decir, en el espacio exterior, no en otros planetas. A ver. Es muy probable, es muy probable. Eh, la respuesta completa es la siguiente. Guillermo, los que nos están viendo en este momento, todos estamos formados de carbono, oxígeno, nitrógeno, algo de azufre. Son elementos que son los más comunes en el universo. O sea, nosotros no estamos formados por ningún isótopo de bismuto, ni por una aleación de indio, no, estamos hechos de los elementos más comunes en el universo. Hay tantas estrellas en nuestra galaxia como granos de arena en todas las playas de los mares de la Tierra. Y hay tantas galaxias como granos de arena en todos los mares de la Tierra y más. Entonces sería realmente inocente pensar que estamos solos, que somos la única forma de vida. Que haya forma de vida inteligente, probablemente la hay. Entonces ya es como una cosa de probabilidades. ¿Están lo suficientemente cerca para contactarnos? ¿Están lo suficientemente avanzados Avanzados. para contactarnos? Y si están lo suficientemente avanzados, Guillermo, y le voy a devolver un poco la pregunta, es, ¿queremos que nos contacte una civilización tecnológicamente más avanzada? Acuérdense lo que ha pasado en la historia de la humanidad cada vez que una civilización tecnológicamente avanzada encuentra una civilización que está tecnológicamente más atrasada. Acuérdense lo que pasó, acuérdense lo que pasó en Australia, en América, en África, y a lo mejor de pronto no queremos que nos contacten. Cuando yo era chico me fascinaba, y le estoy hablando a Ángelo Arias, que tiene 9 años. Cuando yo era chico pensaba, si dicen que el universo es infinito, ¿dónde está el fin? Si es infinito, no tiene fin. Entonces, pero ¿cómo comprender que más allá de la Vía Láctea hay un sinfín? Cuando recién decías, en el universo hay cantidad de formaciones del espacio, como las playas que tenemos, como cada granito de arena de las playas que tenemos en el mundo. Pero ¿no tendría que haber un fin en algún momento? ¿No será que por ahí estamos con lo que sería para nosotros bajo tierra con respecto a organismos que viven bajo la superficie que nunca hemos visto, pero que están bajo tierra? ¿No será algo así? ¿No te lo planteaste nunca? Pues hay una cosa que como astrofísico uno aprende a manejar y es el hecho que hay cosas que son inconmensurables, pero todos los días nosotros manejamos cosas que son inconmensurables. Por ejemplo, un agujero negro es un lugar del universo en que la densidad es infinita. Y, por ejemplo, en lugar de pensar que esto es un lugar catastrófico donde se acumula toda la masa, es como un corazón de una madre, es un lugar que no tiene fondo. Entonces, todos los días manejamos cosas que son inconmensurables. Nosotros estamos tratando de medir algo que es eh, en el alcance de nuestros sentidos. A través de la tecnología expandimos nuestros sentidos, pero algo tan grande escapa realmente la imaginación. Entonces, en parte del oficio del astrofísico es aceptar que existe ese infinito y hasta el momento, por ejemplo, no sabemos qué puede haber más allá del universo. Buscamos pistas, buscamos evidencias, intentamos medirlo científicamente, pero del oficio científico es saber que hay cosas que realmente escapan pues de nuestro entendimiento como humanos. Dice Eduardo Hernández Zamora que el asteroide pasó a 6 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Es más o menos aproximado? ¿Está bien ese concepto?
Sí, sí, son 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Eh, Cuando uno hace física, y es el mismo problema que tienen los periodistas económicos, los números son complicadísimos. Entonces, imagínense, son 400.000 kilómetros hasta la Luna y multiplíquenlo por 16 y les da más o menos el número que está reportando esta persona. 16 es un número que es más sencillo y la Luna la vemos todos los días. Es lo mismo que decir que un asteroide que tiene 100 metros de diámetro es el tamaño de una cancha de fútbol. Claro, cuando yo estudié meteorología, un asteroide, por ejemplo, puede provocar un tsunami, porque si cae en un cuerpo de agua grande, provoca ese tren de olas que justamente es la energía suficiente para generar un tsunami. Pero lo mismo puede hacer un iceberg de gran tamaño que se desprende, o un desprendimiento de hielo desde una montaña, o un desprendimiento de arena desde una montaña. Es decir, hay muchos casos que pueden generar un tsunami, pero me pregunto, en la historia, ¿cuántos hechos en la historia reciente ha habido de una devastación provocada por la caída de un asteroide? Pocas, ¿no? Pues en la historia muy reciente, Guillermo, en febrero del 2013, sobre la provincia de Chelyabinsk en Rusia, explotó un asteroide, un cuerpo de más o menos unos 20 metros de diámetro, entró a la atmósfera de la Tierra, lo registró mucha gente porque el ángulo de incidencia fue muy plano y estalló. Esa explosión tuvo más o menos unas 30 veces, liberó unas 30 veces la cantidad de energía liberada en la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Y eso fue en la atmósfera y se liberó en forma de calor, en forma de luz. Hubo heridos, no murió nadie, pero se reportaron decenas de miles de heridos por esa explosión. Se estallaron ventanas, gente quedó afectada en los oídos porque pues se liberó muchísima energía. Ese es uno de los, pues de las referencias más grandes. Y cuando la gente habla de asteroides, la primera referencia es los dinosaurios. Y este año y el año pasado se hicieron descubrimientos tremendos en Dakota del Norte. Resulta que se encontraron por primera vez evidencias del cambio climático producido por el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Es un asteroide que produjo un cráter en Yucatán. Resulta que tan lejos como Dakota del Norte se encuentra que cambió la composición de la atmósfera de la Tierra. Entonces ese es el acontecimiento más cataclísmico. Pero asteroides siguen cayendo todo el tiempo y la idea es intentar prever un asteroide que pueda generar un impacto tan grande como el de los dinosaurios. Por Y eso se la, monitorean todos esos objetos. y la pregunta de Jorge Emma Ruiz de Jesús, la voy a parafrasear porque dice: ¿qué planes tienen con la población si llegara a pasar un asteroide o si chocara con la Tierra? ¿Hay planes de emergencia? Y la agua de esta forma: ¿se comunican con el Instituto Planck, las autoridades de los gobiernos, por ejemplo, para crear un plan de acción en caso de que haya una potencialidad importante de la llegada de un asteroide? Pues obviamente parte de ese sistema de coordinación a nivel mundial, pues le preguntan a los astrofísicos, pero como les había mencionado antes, no existe un objeto identificado que genere algún riesgo en los próximos 100 años. Es Ajá. decir, además de los planes que podrían ver en películas o en series, hay un libro de Arthur C. Clarke que salió en 1993. Arthur C. Clarke era un físico, él era físico, investigador, y él sacó un libro que se llama El Martillo de Dios, en el que planteaba todo ese tipo de contradicciones, de intentar salvar la humanidad, pero hasta ahora eso es ciencia ficción, simplemente porque estamos evitando que ese sea el caso con este monitoreo de objetos. Y en los siguientes 100 años no necesitamos hacer ese plan. Gracias, Dos David. preguntas más. La primera: hagamos un resumen entonces de este asteroide enorme que pasó cerca de la Tierra. ¿Qué es lo que sucedió y cuándo? Bueno, en la madrugada de hoy para ustedes y por la tarde para mí, pasó un objeto de unos 2 kilómetros de diámetro a 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es un objeto relativamente grande que de impactar la Tierra podría generar un daño regional importante, pero ese acercamiento no tuvo ninguna incidencia en nuestro planeta. ¿Por qué aparecen las noticias y por qué estamos hablando de él? Pues porque hace parte de una serie de objetos que estamos monitoreando que pueden representar un riesgo potencial a la Tierra
y se están diseñando planes para desviar esos objetos. Existe una misión DART que sale el próximo año de la NASA para manejar ese tipo de riesgos. Pero por el momento, este objeto es apenas anecdótico y hace parte pues, del el ambiente que rodea nuestro planeta. Quiero que sepas que hay muchos mensajes en estos últimos momentos que agradecen justamente, por ejemplo, Patricia Lifsich dice desde Morrillo, México, súper interesante la entrevista con Juan Diego, gracias. Creo que nos salvamos, ahora que es 29 de abril, dice Mariana Alvarado. Es decir, hay mucha gente que reconoce y agradece la participación. Por ejemplo, Johan Hernández dice, los extraterrestres son vegetarianos. Hay de todo, ¿no? Porque hay comentarios graciosos también. ¿Cuándo comenzó, Juan Diego, tu interés por el tema del espacio? Pues Guillermo, también como te sucedió a ti, en el planetario de Bogotá. Bogotá tiene un planetario y la primera foto que yo tengo en el planetario de Bogotá fue en 1989, yo tenía 7 años y estaban celebrando la llegada del hombre a la luna. Era uno de esos, los 30 años de la llegada del hombre a la luna. Obviamente un gran acontecimiento y siempre he sido muy cercano al planetario de Bogotá, le debo gran parte de mi carrera y creo que ahí nació la pasión por la astrofísica, no siempre un camino recto. Yo estudié física, yo trabajé en física médica, estuve trabajando en diseño de tratamientos de radioterapia contra el cáncer y terminé trabajando en astrofísica, primero en instrumentación y ahora mi especialidad dentro de la astrofísica es la formación de estrellas y la formación de sistemas planetarios. Por eso este tema de los asteroides cae directamente pues, en mi dominio, porque esos asteroides no son más que los fósiles de una época primigenia en el sistema solar, de cuando se estaba formando el sistema solar. Esos asteroides, aparte pues, de monitorearlos porque pueden presentar riesgos para la Tierra, son realmente fósiles de un estado al que no podemos ir, pero que podemos estudiar a través de su composición y podemos entender más sobre por qué estamos aquí, por qué se formó la Tierra, por qué se forman sistemas planetarios, por qué, por ejemplo, hay planetas que no tuvieron éxito formando vida como Marte y a lo mejor la Tierra sí lo logró. Eh, la respuesta seria a esas preguntas pasa por observar ese tipo de objetos. Y cuando te acercaste al planetario en Bogotá y comenzó ese interés por el tema del cosmos, ¿quién fue la figura, la persona o alguien que te empujó para ese camino? Eh, pues realmente yo casi que ya estaba empujado, no sé, por alguna pasión. Ahora mismo cuando voy a Bogotá encuentro los libros, por ejemplo, que me regalaba mi mamá. Me regaló Cosmos de Carl Sagan cuando yo tenía 7 años y lo tengo marcado en todas partes, lo guardo como un tesoro. Eh, Hay un divulgador científico muy fuerte en Colombia que es Germán Puerta. Él es economista y terminó siendo astrofísico, pues astrónomo aficionado y sus programas de divulgación en el planetario pues fueron realmente importantes. Después, más adelante, cuando ya esto es en serio, porque cuando uno le dice a los papás que quiere estudiar física o que quiere estudiar astronomía, lo primero es, Dios mío, este niño a qué se va a dedicar. Entonces mis papás hicieron algo que me parece muy inteligente y es, bueno, vas a hacer algo que realmente no entendemos, ¿para qué es? Pues te vamos a acercar a gente que lo haga. Y entonces me acercaron a gente que estudió física, gente que estudió matemáticas, entre ellos Federico Ardila, que es un matemático colombiano muy conocido, que está en la Universidad de Berkeley, y él me dio la guía sobre cómo es esto de ser un científico, qué es la vida de un científico. Nosotros también tenemos familias, nosotros también estamos en la cuarentena en este momento, tenemos la misma ansiedad que todos en este momento, pues por la situación. Tenemos una ligera ventaja y es que nosotros estamos acostumbrados a leer cifras y a manejar conceptos. Por ejemplo, cuando Anthony Fauci o le estaba reportando los números de efectividad de un medicamento en función de esta cifra P, pues ese es el P que nosotros calculamos, la probabilidad de éxito de ese medicamento es algo que nosotros manejamos todo el tiempo. Pero pues la vida del científico fue cercana y al verla tan cercana, pues la decisión de vida pues era mucho más sencilla. No iba a ser algo que hace la gente por allá loca, que vive en una torre de marfil, no. Los científicos también somos humanos.
A Juan Diego lo tengo bastante seguido en Encuentro en la televisión y claro, la televisión no nos da la oportunidad de hacer este tipo de charlas más largas y bueno, yo me iba preguntando, ¿no? Siempre que yo hablo con alguien me pregunto, ¿cómo es que comenzó a hacer esta carrera? ¿Cómo era la mamá y el papá con respecto al estímulo en cuanto al estudio, etcétera, etcétera? Entonces, la verdad que me encantó habértelo podido preguntar y con algo en mente. Que fue cuando lo mencioné más temprano, Ángelo Arias, de 9 años, que te estaba viendo, el hijo de Glenda, y estaba pensando, ¿no? En él, y decía, ¿cuántos chicos habrá como Ángelo? Y que tal vez una conversación así los puede estimular para acercarlos a un libro, a una pregunta o a la búsqueda de una respuesta en un tema tan apasionante y tan relevante como este. Juan Diego, gracias. No, Guillermo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente si esto sirve para que se despierten vocaciones científicas, pues sería maravilloso, no solamente astrofísicos, porque no todos podemos ser astrofísicos, pero si algo necesita en este momento es el mundo, es científicos y gente que tenga pensamiento científico. Entender la ciencia no solamente entender que este asteroide no nos va a acabar como civilización en este momento, sino es entender la forma, el razonamiento que nos lleva a aprender de un hecho así y pues que nos lleva a comprender, por ejemplo, la situación que estamos viviendo, que no se puede entender de otra manera distinta que no sea con los ojos de la ciencia. Juan Diego Soler desde Heidelberg en Alemania. Él trabaja para el Instituto Max Planck de Astronomía en diálogo con nosotros en vivo. Es tarde ya para ti, casi 15 para la medianoche me parece, así que a dormir, Juan Diego, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Buen día y cuídense mucho, por favor. Gracias. Les digo que es bárbaro hablar con Juan Diego, sobre todo porque, es decir, un tipo tan inteligente y tan estudioso como él y con tanta modestia y humildad para darnos todo este tiempo, para charlar, para soportar las preguntas de un bruto como yo, ¿no? Pues no soy un experto en nada, pero digamos, es realmente, nos ilumina muchísimo y le agradecemos a Juan Diego. Bueno, terminamos el día de hoy con esto. Quiero que sepan que en youtube.com/cnnee y en Facebook estas entrevistas viven. Si quieren ver alguna parte en particular, les recomiendo que lean los comentarios. Gracias, dice Sandra Gómez Bula desde Colombia. Vean los comentarios para ver cómo opina la gente, cómo lo van recibiendo y pregúntense ustedes cómo viven este momento. Así que gracias. Nos vemos en cualquier momento. Desde CNN los saludo en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima.